Hoy vamos a estar viendo un pasaje, no es una serie, pero ahí le voy adelantando. Vamos a comenzar en los días adelante, vamos a estar iniciando una serie acerca de evangelismo, acerca de cómo nosotros entendemos mejor el evangelio para compartir el evangelio. Y vamos a estar hablando de esto las próximas semanas más adelante, no hoy, pero vamos a estar siguiendo una serie en cuanto al evangelismo. Espero que se animen en ese sentido para estudiar juntos algunos aspectos del evangelio y cómo nosotros aprendemos estratégicamente a compartir nuestra fe con otros. Yo quiero comenzar este mensaje leyendo un evento que sucedió con Jesús y sus discípulos, la multitud, en Juan capítulo 8. Vamos a estar en Gálatas capítulo 6, pero quiero introducir este tiempo en Juan capítulo 8, versículo 1. Si tienen sus Biblias, vayan a Juan capítulo 8, versículo 1, donde se da un evento muy interesante con Jesús. Y fíjese que dice Juan 8, 1, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, sentando él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, y comenzaron desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y viendo a nadie sino solo a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Una historia interesante, un evento, un encuentro que tuvo Jesús con un grupo de personas que su inclinación fue rápido a juzgar a la otra persona. Había sucedido algo y según la ley tenían que apedrear a la persona, pero estas personas no estaban interesadas en cumplir la ley, más bien estaban interesadas en ver hacer a Jesús caer y juzgar y condenar a una mujer simplemente. Así que Jesús, viendo la intención de su corazón, aprovechó esta oportunidad para enseñarle. Y esta mujer vio el corazón de Jesús y al final Jesús le dice: ¿sabes qué? Tú quizás has cometido un adulterio, pero tan culpable eres tú como aquellos que simplemente se están juzgando. Y Jesús no apoyó lo que esta mujer estaba haciendo, pero Jesús le dijo: ¿sabe? Vete y no sigas haciendo lo que estabas haciendo antes. Vete y no peques más. El corazón de Jesús era restaurar a esta mujer, mientras que el corazón de los fariseos era juzgar, maltratar, machacar, hundir a esta mujer a lo más profundo. Y hoy en esta mañana yo quiero que nosotros hablemos de un tema en la cual nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y por eso he intitulado el tema del mensaje en esta mañana es: cuida tu corazón. Una de las cosas que nosotros debemos de prestar atención y cuidar es el corazón, la intención con la cual nosotros hacemos las cosas. Qué tan rápido nosotros somos para ver a alguien que está cayendo en pecado o que está en alguna circunstancia en su vida, y qué tan rápido somos nosotros para agarrar a esa persona y comenzar a juzgarla.
Que tan rápido nosotros somos para juzgar a una persona por la simple apariencia que nosotros vemos. Y llegamos a un juicio de decir esta persona es así y así. ¿Por qué? Porque yo la veo que es así. Pero no necesariamente te has detenido a conocer a esa persona. Yo quiero que tú, a medida que veamos la palabra de Dios, cómo protegemos nosotros nuestra mente y nuestro corazón cuando vemos a un hermano caer, cuando vemos a un hermano en una situación, y cómo nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos de no ser la persona que esté en la posición en la cual nosotros podamos ver a un hermano que ha caído en una situación. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido que lidiar, ya sea con nuestros hijos, ya sea con familiares, amigos, hermanos de iglesia, personas que han caído en pecado, y a veces en vez de nosotros restaurar a ese hermano, de ayudar a ese hermano en el proceso, lo que hacemos quizás es empeorar las cosas, alejar a la persona en vez de acercar a esa persona a Dios, en vez de ayudar a esa persona en el proceso de restauración. O quizás eres tú mismo que te encuentras o ha pasado por una circunstancia. Tienes miedo de abrir tu corazón porque crees, es que me van a juzgar, es que van a hablar de mí, es que la perspectiva con la cual me van a ver es diferente. Y tienes miedo de acercarte a una persona por la experiencia que ha tenido. Yo espero que con el mensaje de hoy tú puedas abrir tu corazón a la palabra de Dios y a la restauración de Dios por medio del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Leo estos versículos. Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también sea tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. A través de estos versículos yo quiero que veamos dos advertencias que Pablo da y dos mandatos que él va a expresar en estos versículos. Y en primer lugar yo quiero que vean la primera advertencia que hace Pablo diciendo: ten cuidado de ti mismo. Si hay una persona que nosotros debemos cuidar de que quizá vaya a caer o no vaya a caer, somos nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo: mira, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Nuestro mayor enemigo no está afuera de nosotros. Nuestro mayor enemigo no es Satanás. Nuestro mayor enemigo no es el mundo, aunque sí son enemigos nuestros. Nuestro mayor enemigo es nuestra propia carne, que muchas veces tiende a engañarnos con nuestros pensamientos. Pablo entonces dice: ten cuidado de ti mismo, y le hace esta advertencia comenzando en el versículo 1, dice: hermanos. Entonces da por sentado que Pablo no está hablando a cualquier grupo de personas, sino que está hablando a creyentes que habían confiado en Jesús, que habían confiado su vida en Jesucristo. Un grupo de hermanos en la iglesia de Galacia, en la iglesia de los Gálatas, una iglesia que estaba pasando por muchas falsas doctrinas, y Pablo tiene que advertirle de muchas cosas. Así que él dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Pablo no está diciendo aquí cuál es la falta, sino más bien si alguno fuere agarrado por sorpresa, si alguno fuere descubierto de alguna práctica que ha estado haciendo, ¿cuál? No sabemos, Pablo no dice, pero si es sorprendido, si llega a pasar, si es encontrado en adulterio, si está practicando algún pecado, o está robando, está violando alguna ley, cualquier cosa que esté pasando, Pablo dice, nos va a dar ciertas instrucciones. Y la primera pregunta que yo quiero que ustedes vean aquí: ¿quiénes son las personas a las cuales Pablo le dice quiénes deben de enfrentar a ciertos hermanos? Y fíjense que Pablo no dice aquí solamente el pastor de la iglesia es el que tiene la capacidad y la autoridad de enfrentar a un hermano.
Pablo tampoco va a decir la única persona que tiene la capacidad de enfrentar a un hermano son ciertos hermanos que han pasado por un proceso de seminario y ya están aptos para esto. No, mire que dice Pablo, vosotros que sois espirituales. Es importante que Pablo no está hablando de un grupito muy selecto, sino que está hablando de algo generalizado, diciendo, vosotros que sois espirituales. ¿Y qué es una persona espiritual? Una persona espiritual es una persona que es guiado, conformado y controlado por el Espíritu Santo. Lo resumimos en una sola palabra, maduro. ¿Y qué es una persona maduro? ¿Qué es una persona con madurez? Es aquella persona que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Es una persona que sabe tomar decisiones correctas en los momentos oportunos. No es una persona perfecta. Ahora, Pablo tampoco está diciendo, ¿sabes? Si alguien comete un pecado, si alguien cae en un pecado, cualquier hermano agarra y comience a decirle de todo. No, Pablo no está diciendo eso porque Pablo sabe que hay hermanos que están en diferentes etapas y en diferentes procesos de crecimiento. Hay personas que no tienen la capacidad y que no tienen la madurez necesaria para enfrentar ciertos pecados de otros hermanos. Y Pablo dice, mire, no es cualquier persona. Dice espirituales, hermanos que estén en cierta madurez, restaurarle. La palabra restaurar tiene dos implicaciones. Es la palabra que se utiliza para enremendar redes, aquellos que saben de pesca, que hay que remendar, hay que poner las redes, tapar los huecos que haya. Esa es la implicación de la palabra restaurar, es enremendar o una herida que hay que cubrir y tapar, sanarla. Por la palabra restaurar también quiere decir enderezar un hueso que esté torcido, restaurarlo, enderezarlo, ponerlo en la dirección correcta para que pueda sanarse y crecer bien. Pablo está utilizando hermanos maduros van a restaurar a los hermanos que han caído en pecado. ¿Y por qué? Porque el pecado es dañino. El pecado nos destruye. El pecado nos lleva a ciertas circunstancias en nuestra vida que necesitamos de hermanos que nos ayuden en el proceso. Hay hermanos que han caído en pecado y han destrozado su vida con ciertas actitudes, y hay hermanos que necesitan restaurarle. Y es importante que Pablo dice con qué actitud van a hacerlo. ¿Cómo deben hacer esto? Él sigue diciendo, con espíritu de mansedumbre. Con un espíritu de mansedumbre. Y la palabra mansedumbre aquí, deben hacerlo con humildad, deben hacerlo con paciencia y deben hacerlo de una forma mansa. Pero una persona madura y una persona espiritual va a entender esto. Va a entender la paciencia, la madurez y la forma en que debe restaurar a este hermano. Hay situaciones que una persona no necesita ser recordado. Oye, mira qué tan malo tú eres. Hay situaciones que un hermano no necesita. Mira qué ridículo tú eres porque caíste en ese pecado. Hay situaciones que un hermano que ha pecado no necesita el menosprecio, la indiferencia o la crítica, sino que necesita la restauración. Y es por eso, por ejemplo, en los médicos, un médico cuando ve ciertas enfermedades, cuando ve una herida, viene el paciente, el médico no puede agarrar y decir, wow, hombre, pero tú casi estás muerto, apenas llegaste aquí. No, el médico tiene que mantener la calma. El médico tiene que mirar todos los aspectos positivos para sanar a esta persona, pero también enfrentando la realidad. Y cuando una mujer está dando a luz, y hay dos que están pronto a dar a luz, esto no ayuda demasiado, pero una de las cosas que yo observo, mi esposa dando a luz, yo no soy la persona más adecuada para calmar a una mujer dando a luz. Y mi esposa lo sabe, porque el primer hijo que nosotros tuvimos, Jeremy, mi esposa está ahí tratando, el último grito que ella dio, yo creo que lo di más, yo fui el que grité más fuerte que ella, porque
En ese momento ella está ahí agarrada de mí y está abajo y me mordió aquí, hermano, que yo dije, ¡guau! El médico dijo, ¿quién es? No, soy yo, no es mi esposa. Pero yo no tengo la calma y ella está ahí y yo tratando, ella dije, dime ciertas palabras. Y yo, ok, vamos, tú puedes y esto. Pero cuando entran los médicos, cuando entra la enfermera la sostiene, la agarra, y sí, tú puedes, calma, y esto, y yo ahí, que esto pase ya. Porque yo no lidio muy bien, que toda esa sangre y esas cosas. Ustedes van a hacerlo excelente, mujeres, y los esposos de ustedes también. Pero yo estuve ahí dando soporte. Pero los médicos están preparados para eso. Es parte de su proceso de entrenamiento, de no alarmarse, de no preocupar al paciente hasta el punto que él se aloque. Y un hermano espiritual, eso es lo que hace cuando está restaurando a un hermano, lo hace con un espíritu de mansedumbre. Lo hace con un espíritu de humildad. ¿Por qué? Porque lo siguiente que dice Pablo, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo dice, la razón por la que tú debes cuidar de cómo tú lidias, cómo restauras al hermano, cómo a aquellas personas que han caído en pecado, porque tú debes verte a ti mismo en la situación que ese hermano está. Y lo que Pablo le está diciendo, piensa que tú pudiste haber sido esa persona que está en esa situación. Piensa también que en algún momento tú vas a caer en algún pecado, porque ninguno de nosotros somos perfectos, y querrá que alguien te restaure con un espíritu de mansedumbre. Pablo dice, ponte en los zapatos de la otra persona, considera a la otra persona. Es una advertencia que Pablo dice, cuídate a ti mismo, cuida tu corazón, cuida la forma en que tú vas a reaccionar y cómo vas a guiar a este hermano en el proceso. Así que él continúa diciendo, el primer mandato, luego de dar esta primera advertencia, dice, ponte en el lugar de la otra persona. En el versículo 2, él dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Texto en su contexto. Este versículo, ¿qué no está diciendo? Este versículo no está, llevar los unos la carga de los otros, no es, mira, las deudas de tu hermano son tus deudas también. ¿Cuántos dicen amén? No digan amén, muy bien, están escuchando. Mis deudas, si yo he tomado, mira, llevar los unos la carga de los otros, mira, el hermano compró una Toyota Tundra o lo que sea del año 2023 y tiene un préstamo, tiene un pago de $25,000 o $30,000. Como iglesia y como hermanos debemos llevar los unos la carga de los otros. Cada uno traiga $1,000 para ayudar a nuestro hermano que se metió en una deuda, para nosotros verlo pasar en su camioneta, en su troca blanca. No, hermano, si usted se metió en su deuda, usted paga su deuda. Este versículo no está hablando de esto. Este versículo no está diciendo, mira, sobrelleva los unos la carga de los otros. Es que si un hermano está enfermo y está en dolor, tú también tienes que estar adolido por ese hermano, aunque es parte. La Biblia dice que nosotros debemos sufrir con los que sufren, nosotros debemos llorar con los que lloran, alegrarnos con los que se alegran, pero este versículo no está hablando de eso. La idea de sobrellevar los unos la carga de los otros es que el hermano que ha caído en pecado y que está llevando un peso debido a la culpa que le arrastra por el pecado cometido, aquella persona, en vez de añadir más culpa, en vez de añadir más culpabilidad, este hermano tiene que alivianar la carga, enseñando a este hermano y instruyendo a este hermano del amor, la misericordia y el perdón de Dios. Este hermano cuando una persona ha caído en pecado, una de las cosas que nosotros más luchamos y dudamos, ¿realmente Dios me ama? Wow, ¿Dios me sigue amando de la misma manera porque yo he cometido este pecado? Nosotros dudamos del amor de Dios, sobre todo cuando hemos fallado a Dios.
Así como un niño se siente culpable a veces cuando le falla a sus padres y duda de su amor, nosotros dudamos del amor de Dios cuando caemos en pecado. Y lo que Pablo está diciendo, mira, cuando un hermano está en esta situación, tú necesitas recordarle del amor, la misericordia de Dios en el momento de aflicción, en el momento de culpabilidad. Y en vez de añadir más culpa, en vez de decirle a ese hermano, wow, usted realmente metió la pata. Usted, yo no sé cómo un cristiano, cómo usted llamándose a ser cristiano comete ese pecado. Usted es diabólico, hermano. No, un hermano no necesita ser recordado. Sí, el hermano, sí debemos decirle, ante Dios lo que ha cometido es una falta y deshonra a Dios. Pero en medio de ese proceso, ese hermano debe entender, ¿sabes qué? El amor de Dios hacia ti no depende de nosotros, sino porque Dios nos ama. Sí, nuestra relación con Dios es afectada y nuestra comunión, pero el amor de Dios sigue siendo el mismo. Y esa es la idea de que Pablo está diciendo, llevad los unos la carga de los otros. Ayuda el hermano en este proceso. Es de hombro a hombro. Agarra a ese hermano y dice, hey, ¿sabes qué? Yo voy a ayudarte en este proceso. Necesitamos reunirnos una vez a la semana para orar, para ayudarte a restaurar tu vida. Déjame ayudarte, hermano. Imagínate que un hermano ha cometido una falta de adulterio y su matrimonio está a punto de irse a la deriva. La vida de este matrimonio está a punto de separación. Pero ellos dicen que tienen el deseo de restaurar esa relación. Necesitamos hermanos maduros que puedan ayudar a esta pareja, a estos hermanos, a ser restaurados. Pero primero cuidando nuestro corazón con un espíritu de mansedumbre. Y nosotros enseñando a esta persona cómo Dios puede restaurar tu vida. Cómo Dios puede guiar tu vida. Y dice la palabra de Dios, y sigue diciendo, y así cumplí la ley de Cristo. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ustedes quieren cumplir la ley. Pablo dice, mire, aquí le dejo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos los 10 mandamientos se resumen en esto. Los primeros 4 mandamientos, Dios está diciendo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. En eso se resume. Los siguientes mandamientos se resumen en nuestro amor hacia nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no debemos de amarlo como lo hacen los fariseos. Mateo 23:4. Mire cómo lo hacen los fariseos. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con dedo quieren moverla. Pablo aquí nos está recordando que nosotros debemos servir a los otros como instrumento para restaurar a la otra persona. Cómo nosotros cuidamos nuestro corazón en la medida en que también nosotros cuidamos el corazón de la otra persona y de nuestros hermanos en Cristo. La segunda advertencia que hace Pablo en los versículos 3, no te creas la gran cosa. No te creas el hermano superhéroe, super espiritual. No te creas el hermano que ya lo tiene todo figured out, todo lo tiene ya resuelto, todo está, yo sé todo, yo he pasado por ahí, yo tengo experiencia. No, Pablo dice, mira, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pablo no está hablando de que el ser humano no tiene valor ontológico, es decir, un valor como persona. Pablo aquí está hablando en el sentido moral. Pablo está hablando, mira, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros somos moralmente perfectos. Ninguno de nosotros puede hablar hasta un punto de creernos la gran cosa.
Y más que nada, cuando tenemos esa actitud, el orgullo se centra en uno mismo. El orgullo no necesariamente dice, soy mejor que tú. El orgullo también dice, yo soy más importante que tú, así que merezco más la atención y amor de mí mismo. Cuando una persona se cree la gran cosa, está viendo a la otra persona y se está mirando a sí mismo como más importante que la otra persona. Siempre recuerdo esto en mi mente. Hermanos, nunca compares lo mejor de ti con lo peor de la otra persona. Porque esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es comparar lo mejorcito que nosotros tenemos, lo poquito que tenemos, que nos caracterizamos, con lo peor de la otra persona. Cuidemos nuestro corazón. La gracia de Dios, no nos creamos tan importante que la otra persona. En la iglesia vamos a tener personas en diferentes etapas de madurez. Y a veces nuestra tendencia es mirar a los que están más pequeñitos, a los que están creciendo y luchando. A veces no nos ponemos en su lugar. A veces juzgamos más que lo que hacemos. Pablo dice, no se crean ustedes la gran cosa. Primero a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Lo dice de esta manera. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Puedes tú decir que el punto en que te encuentras en tu vida, la etapa que te encuentras en tu vida, sabe que es por simplemente la gracia de Dios que me ha sostenido? Es la gracia de Dios que me ha llevado y ha estado ahí en los momentos en que he fallado, en los momentos en que he caído. La gracia de Dios me ha restaurado. ¿Podemos nosotros decir esto? Por la gracia de Dios somos lo que somos y por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. Por la gracia de Dios, cuando tú ves tu matrimonio que está yendo por la dirección correcta, no pienses, es mi esfuerzo, es mi trabajo, yo haciendo todo lo posible como hombre de guiar esta familia y de mantenerla conmigo. No, basura, es por la gracia de Dios que tú eres lo que eres. Mis hermanos, por la gracia de Dios es que nosotros podemos estar sentados donde estamos sentados. Es por la gracia de Dios que nosotros podemos ayudar a otros en su proceso de madurez y de crecimiento espiritual. Y Pablo entendió esto muy claro. Mire luego que él dice en el versículo 4, el segundo mandato, examínate a ti mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Pablo dice, examínate a ti mismo, hazte un autoexamen. ¿Para qué? Para que tú revises tu arrogancia, para que tú revises tu tentación a pensar que eres mejor que la otra persona. No te enfoques en el estándar de comparación con la otra persona. Enfócate en compararte con Cristo. Nuestra comparación no debe ser con ninguno de nuestros hermanos. Lo que nos debe animar a nosotros a crecer no es qué tan malo o qué tantas faltas cometen otros hermanos. Lo que debe animarnos a nosotros a crecer es el estándar de Cristo. Y Cristo es perfecto. Cristo no tiene errores y esa es nuestra meta.
Él es nuestro enfoque. Pablo aquí le está recordando, examínate a ti mismo. Evalúate a ti mismo. ¿Dónde estás y qué necesitas trabajar en tu vida? ¿Cuántos de nosotros necesitamos hacer ese examen constantemente? De evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos pasando por dificultades matrimoniales estamos deteniéndonos a pensar, ¿es el error de ella o dónde está mi error? ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos conflicto con nuestro hermano, dónde estuvo mi falta? Nuestra tendencia es hacer un resumen de qué tanto me faltó la otra persona, porque somos muy buenos y podamos darlo con lujos y detalles. Decir, el hermano me habló mal y luego que me habló mal me estrelló la puerta en mi cara, y cuando me habló mal la hermana salió caminando con un estilo como que ella o él es la última Coca-Cola en el desierto. Pero que dice Mateo capítulo 7, que antes de nosotros comenzar a juzgar a la otra persona, antes de nosotros comenzar a ver lo malo en la otra persona, mira la viga, mira el palo, la viga que hay en tu ojo que no te deja ver los errores de la otra persona. Si nosotros nos centramos en nuestros problemas, no tendríamos tiempo de pensar en los problemas de los demás. Piensen esto, si nos centramos en nuestras faltas, en nuestros problemas, en nuestro matrimonio, no tendríamos tiempo de comenzar a ver los errores de la otra persona. Si en la iglesia nosotros nos centramos en mirar mis faltas, dónde yo estoy, qué necesito corregir, no voy a tener tiempo de comenzar a pensar, el hermano tal, la hermana tal, mira esto y mira aquello, y mira, nos centramos en nosotros mismos. Pablo dice, examínate. Y no te compares con otra persona, compárate con el estándar de Cristo. Y el versículo 5, él termina estas palabras, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces usted va a decir, pastor, ok, usted dice que la Biblia no se contradice, pero mire lo que dice el versículo más adelante, el versículo 2, ¿qué dice, mis hermanos? El versículo dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Pero el versículo 5, pastor, está diciendo, cada uno llevará su propia carga. ¡Pum! Ahí está, la Biblia se contradice, y ustedes, los cristianos que dicen que la Biblia es un libro perfecto, ahí está su contradicción. No, hermano. No hay una contradicción. Pablo está diciendo en el versículo 2, cada uno, sobrellevar los unos la carga de los otros. Es decir, tú ponte en el lugar de la otra persona, tú ayuda al hermano en ese proceso de restauración, alivianando su carga, alivianando el proceso de restauración. Pero no olvide, Pablo, me encanta cómo la Biblia se complementa. El versículo 5 lo único que está diciendo, no olvides que cada uno es responsable de sus actos. Pablo dice, porque cada uno llevará su propia carga. La palabra carga aquí es la palabra, cada uno es responsable de sus acciones. Así que Pablo aquí no está tergiversando las cosas, sino que está complementando y diciendo, cuando un hermano ha caído en un pecado, tú vas a hacer el trabajo de servir como una ayuda espiritual, pero por más que tú hagas, no puedes cambiar las consecuencias del pecado que esa persona ha cometido. Si una persona ha cometido un pecado en su vida, una persona ha robado y ha tomado algo que no le corresponde, esa persona tiene que enfrentar sus consecuencias ante las autoridades. Si una persona ha cometido fornicación o ha cometido adulterio en el matrimonio, tú no puedes cambiar las circunstancias. Esa persona va a asumir su responsabilidad. Una persona que por muchos años ha vivido del alcoholismo, ha vivido de vicios y viene a Cristo, las consecuencias no cambian.
Tu actitud de cómo enfrentar eso puede cambiar, pero no las consecuencias. Vas a enfrentar las consecuencias de salud, va a enfrentar las consecuencias de relaciones rotas. Y Pablo dice, mire, tengan pendiente. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de restauración. Pero también nosotros debemos aprender que nuestros pecados tienen consecuencias. Cada uno llevará su propia carga. Cada uno será responsable por sus actos. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Dice, los padres no morirán por los hijos, los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Responsabilidad de cada quien. Tus hijos, y aquí padres y ustedes que están aquí que son hijos, usted es responsable por sus acciones. Va a llegar un punto en que están en una etapa donde los padres tienen que dar la cara por ciertas situaciones, pero ya hay un punto de crecimiento donde tú vas a enfrentar problemas, dificultades y consecuencias por tus pecados. Romanos capítulo 14, versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará Dios cuenta de sí. Yo aquí como pastor voy a dar cuenta a Dios responsablemente por la responsabilidad que me ha dado de guiar a una iglesia, pero cada uno de ustedes va a tener que dar cuenta a Dios por su vida, por las decisiones que ustedes tomaron, por las decisiones que yo tomé, por las decisiones que tomó mi esposa, por la decisión que tomé yo. Yo voy a dar cuenta por mis acciones, yo voy a dar cuenta por mis decisiones. Cada uno llevará su propia carga. Próximo versículo, Corintios 5:10, Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros tendremos que enfrentarnos ante Dios para dar cuenta por lo bueno y por lo malo. Al final, mis hermanos, quiero terminar con esto. Al final no se trata de lo que otros hicieron, sino qué fue lo que tú hiciste. No se trata de lo que otros te hicieron a ti, cómo tú reaccionaste y cómo tú respondiste. Al final no se trata si ellos te amaron, si otros te amaron, más bien tú demostraste el amor de Cristo a otras personas. Al final no se trata si otros te sirvieron, sino que tanto tú serviste a otros. No se trata si ellos estuvieron para ti en los momentos difíciles, sino tú estuviste para ellos en los momentos difíciles. Quizás en esta mañana tú estés cargando con algún peso, con alguna carga en tu corazón, donde necesitas abrir tu corazón y expresar a Cristo. Abrir tu corazón, confesar. Pero déjame decirte algo, la carga más grande que un ser humano puede cargar sobre sus hombros es la carga de estar separado de Cristo, la carga del pecado. El pecado es el peso más grande que un ser humano puede cargar. Y esa carga solamente puede ser solucionada por la muerte de Cristo en la cruz, en la cual Él ha muerto por nuestros pecados. Nosotros siendo enemigos de Dios, Él murió por nosotros. Y mi pregunta es, mis hermanos que están aquí, ¿estás tú cargando con ese pecado, con esa carga que tú no puedes solucionar? Pero si eres creyente también, hay algo en tu vida que estás luchando. La palabra de Dios dice que echemos todas nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, en esta mañana.
y nos despedimos orando al Señor y dando gracias por su cuidado, por su amor hacia nosotros.